Cordial saludo a todos los seguidores de Nodo Científico, el programa de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nuestros invitados hoy, la ingeniera Carolina Martínez Rojas y el ingeniero Diego Sánchez de Guzmán. Ellos son los autores del libro Concretos y Morteros Hidráulicos, de la editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Carolina Martínez es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en ciencias de la construcción y en química del cemento del Instituto Eduardo Torroja de Madrid y Master of Science de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica de Sao Paulo. Ingeniera, bienvenida y cuéntenos un poco de esa trayectoria académica. Bueno, muchas gracias, Nubia. Bueno, como ya lo dijiste, pues yo me gradué aquí en Colombia en Ingeniería Civil. Empecé mi trayectoria profesional trabajando en un laboratorio de control tecnológico de materiales. Digamos que desde un inicio me enfoqué en todo el tema de materiales para construcción. Posteriormente trabajé directamente en una empresa en la industria de producción del concreto premezclado, donde fui responsable por el área de control de calidad y desarrollo de diseños de mezcla en esta concretera, y ahí fue cuando pues me fui a estudiar a España. El ingeniero Diego fue mi director de tesis en la universidad y digamos que gracias a él fue que terminé haciendo esa especialización en España, pues que él me la recomendó. Posteriormente, por cosas de la vida ya personal, me fui a vivir a Brasil. Estando allá, entré a trabajar en SICA, en todo el tema de desarrollo de nuevos productos, y fue allí donde hice pues mi maestría en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela Politécnica. Y digamos que tuve una trayectoria de alrededor de 20 años en todo lo que tiene que ver con la industria de químicos para construcción civil, trabajando con los diferentes productos que se fabrican en ese tipo de industria. Y hace aproximadamente 3 o 4 años estoy trabajando de nuevo con el ingeniero Diego, donde digamos que a lo largo de toda esa trayectoria tuvimos varios puntos de encuentro. Pero ya en estos últimos 3 años estoy trabajando directamente con él en consultoría, en temas de patologías de las construcciones, tecnología del concreto directamente, diseño de pisos industriales también, y pues haciendo este tipo de trabajos como la publicación de esta nueva versión del libro. Ingeniera, muchísimas gracias, qué interesante esa trayectoria. El ingeniero Diego Sánchez de Guzmán también es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, es magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, tiene un Master of Science Industriales, Administración de la Construcción de la Universidad de Colorado. Ingeniero, le pido que nos hable también un poco de su trayectoria académica y profesional. Nubia, primero que todo, pues muchas gracias por esta oportunidad. Pues yo lo que les puedo contar es que ya Nubia pues mencionó la hoja de vida mía en la parte académica, pero de pronto comentarles que he sido profesor de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Norte en Barranquilla, de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Actualmente tengo el orgullo y el honor de ser profesor también en los posgrados. Y bueno, en la Javeriana duré como 25 años dictando clases. Toda la vida he estado muy vinculado con la investigación, con la academia, con estar con gente joven. Llevo 45 años de trayectoria profesional y pues eso es lo que puedo comentar como complemento. Entrando en materia, hoy vamos a hablar de concretos y morteros hidráulicos. Son 740 páginas de conocimiento y experiencia de nuestros ingenieros invitados. Y ahí quisiera
leer algo muy interesante que es la dedicatoria. Es un libro dedicado y como tributo a todos aquellos que en la vida real han sentido el material en sus manos, lo respetan y conocen la nobleza del concreto. Quiero contarles que hace unas 4 décadas el ingeniero a sus 28 años escribió Tecnologías del Concreto, un libro muy interesante para los profesionales colombianos que fue reeditado muchas veces, y ahí quiero preguntarle al ingeniero el porqué de ello, pero además quiero contarles que ese libro fue como la antítesis de lo que hoy es Concretos y Morteros Hidráulicos, que tiene algo muy especial y es que fue escrito en coautoría con la ingeniera Carolina Martínez. Cuéntenos un poco qué va de tecnología del concreto a concretos y morteros hidráulicos, ingeniero. Bueno, digamos que el libro de tecnología del concreto fue el resultado de mis apuntes como profesor de concreto. Yo muy joven me gradué a los 23 años y a los 25 ya estaba de profesor. Y mis apuntes de clase pues fueron convirtiéndose en el libro de tecnología del concreto. Eso, digamos que fue válido durante prácticamente el siglo pasado. Yo no lo esperaba, un éxito de librería. Se convirtió en un texto universitario reconocido, no solamente en el país, sino también por fuera. Pero como la pregunta es, ¿qué pasó con la tecnología del concreto y por qué ahora tenemos este nuevo documento que se llama Concretos y Morteros Hidráulicos? Lo que sucedió es que la tecnología precisamente del concreto cambió, y cambió sustancialmente por muchos hechos que sucedieron a finales del siglo pasado, particularmente en la última década, en que, por ejemplo, se desarrollaron las mezclas binarias, terciarias, inclusive cuaternarias, que hoy por hoy llamamos concretos de alto desempeño. Vino la construcción del Eurotúnel, vino todo el tema de durabilidad del concreto, que se volvió un requisito indispensable. O sea, no solamente debemos diseñar para las cargas de servicio de las estructuras o de las edificaciones, sino también para que duren en el tiempo, porque a mí me alcanzaban a enseñar que el concreto era imperecedero. Y esa pues fue una apreciación absolutamente equivocada en su momento, porque hacia la década de los 70 surgió una nueva disciplina que es la patología estructural que mencionó Carolina hace un momento, en lo cual ella se especializó también, y eso generó muchos hechos que implicaron cambios. En el caso particular de los documentos de la ACI de los Estados Unidos, el documento ACI 201 cambió radical y sustancialmente, tuvieron que rehacerlo totalmente para efectos de darle cumplimiento a todo ese tema de la durabilidad. De manera que lo que hemos hecho con Carolina es acoger, digamos, los conocimientos recientes que ella obtuvo en su posgrado en el Brasil y su experiencia profesional también, con, digamos, la actividad que yo he venido desarrollando, y ahí surgió que el libro pues era mejor reescribirlo que seguirle haciendo adiciones, y eso pues dio como resultado este nuevo libro que se llama Concretos y Morteros Hidráulicos. Hay una anécdota muy especial, y es que cuando el ingeniero escribió el libro tenía 28 años y tenía que ofrecer muchas conferencias, y al parecer eso le generaba entre su público muchas preguntas de ser tan joven para conocer tanto y haber escrito este libro. Sí, es cierto. A mí el libro se difundió no solamente en Colombia, sino en América Latina, y cada vez que yo iba a algún país de estos a dar una conferencia y me veían, me decían, ¿pero usted es Diego Sánchez? Y sí, pues soy yo. No esperaba que un ingeniero joven pues hubiera escrito esa obra, pero
Pero digamos que es el resultado también de muchas investigaciones que hicimos aquí, particularmente en la Universidad Javeriana, dentro de las cuales está el trabajo que también desarrolló Carolina. Yo dirigí más de 100 tesis de grado en su momento en la Javeriana, y muchas de ellas pues sirvieron de fundamento también para ese libro. Esa es la anécdota. Bueno, ingeniera, y usted muy joven precisamente decidió trabajar con el ingeniero Sánchez. Háblenos un poco de ese trabajo en cuanto a materiales, el concreto, los cementos hidráulicos, las adiciones, agua, agregados, aire, los aditivos químicos para el desarrollo de este libro. Para el desarrollo de esta nueva versión del libro, digamos que el trabajo consistió por una parte en hacer una revisión bibliográfica bastante detallada de todo lo que tiene que ver con esos nuevos temas, con ese cambio tecnológico que se produjo en los últimos años en lo que tiene que ver con la tecnología del concreto, en esos temas que comentas, ¿no? Digamos, el desarrollo de los cementos hidráulicos, donde ahora pues los cementos no son solamente cementos Portland a base de clinker, sino que pues ahora los cementos son un material mucho más complejo, que tiene un montón pues de adiciones y otro tipo de materiales, lo que tiene que ver pues con estas adiciones complementarias, suplementarias, los aditivos químicos. Entonces se hizo esa revisión bibliográfica en donde pues ahí está incluido también toda la actualización en cuanto a normativa local e internacional, digamos que esa es una parte. Otra parte, pues obviamente se mantuvo todo ese trabajo de investigación que el ingeniero Diego viene desarrollando desde los 80 en cuanto a el conocimiento y la caracterización de los materiales locales, gracias a lo cual aquí en Colombia contamos con una serie de información de diversas correlaciones, como te digo, específicamente para los materiales nacionales, como por ejemplo la relación entre la resistencia a la compresión y la relación agua-cemento para los cementos nacionales, las diferentes curvas granulométricas ideal para los agregados locales, gracias a lo cual pues nosotros contamos con un método de diseño de mezclas que, aunque el método es internacional, está bastante adaptado y tenemos información para aplicarlo localmente con la información de nuestros materiales. Por otro lado, pues ya con mi experiencia de estudio y de trabajo pues en España fue solo estudio, pero en Brasil pues tuve la oportunidad de trabajar en la industria y también pues de hacer mi trabajo de investigación con el grupo de investigación en materiales de la construcción de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Entonces la idea fue enriquecer el texto, pues enriquecer este libro, esta nueva versión del libro, con todo ese conocimiento, incluyendo nuevos conceptos en temas de durabilidad, como mencionaba el ingeniero Diego, temas como también el comportamiento en el estado fresco del material. Introdujimos conceptos como la riología del concreto, los nuevos métodos para caracterizar el material. Y también incluimos información sobre esa investigación que yo realicé entre la interacción entre el cemento y los aditivos químicos, y pues también cositas de las nuevas técnicas analíticas para caracterización del material, de la cinética de la reacción del cemento. Bueno, entonces la idea fue como hacer también traer esos conocimientos un poco más recientes a esta nueva versión del libro, sin quitarle, que fue un objetivo, ese espíritu práctico que siempre tuvo el libro desde sus inicios. Sí, eso lo ha dicho el ingeniero Sánchez en varias ocasiones. Es un libro muy práctico, es un libro fácil de leer y fácil de entender, aunque hay mucha ciencia y tecnología en él. Hablaba usted de Brasil, ingeniera. Desde su experiencia internacional en Brasil y en España, ¿cómo se comparan esos desarrollos en tecnología del concreto en Colombia frente a otros países? ¿Qué retos y oportunidades hay? Lo que yo pienso, ¿no?, desde mi perspectiva, lo que yo veo es que aquí en Colombia el desarrollo tecnológico, digamos que ha sido bastante liderado por la industria. Digamos, las grandes
cementeras y productoras de concreto, inclusive estas empresas productoras de químicos para construcción, hacen un muy buen trabajo o desarrollando localmente tecnologías o trayendo, digamos también, trayendo tecnología desarrollada en Europa, Estados Unidos e implementándola localmente. Y hay algo de la academia, pero si yo comparo con Brasil o con España, es completo, o sea, digamos, el papel de la universidad es a otro nivel. En Brasil, por ejemplo, pues hay bastante apoyo del gobierno a la investigación en temas de construcción a través de becas y de recursos económicos para el desarrollo de investigaciones. Y pues en España también, digamos, también hay, digamos, un aporte gubernamental y pues institutos de investigación que desarrollan este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en Brasil, durante mucho tiempo la investigación estaba, digamos, ellos enfrentaron el problema de que eran investigaciones que se desarrollaban y se quedaban en la universidad. Y últimamente lo que están buscando es un vínculo con la industria para que esas investigaciones realmente sean algo que se utilicen y que resuelvan problemas de la vida real y no problemas que están en la imaginación a veces de un profesor. Digamos que en España veía que esa interacción industria y academia era mucho más fuerte, o sea, realmente uno veía a la industria involucrada dentro de estos institutos de investigación. Entonces, el desafío y lo que pues yo soñaría para nosotros es que haya más investigación desde la academia, pero digamos con ese vínculo con la industria, porque pues tampoco, pues sí sirve el conocimiento por el conocimiento, pero lo ideal es que obviamente sea aplicado y que la academia ayude a solucionar los problemas reales de la industria y la industria se nutra de todo ese conocimiento que se desarrolla en la universidad. Esto es muy interesante y les cuento, cuando se hizo el lanzamiento del libro en la Filbo, el ingeniero Sánchez hablaba de algo muy interesante y decía, es que hoy en día el concreto es como un traje, se hace a la medida. Y me quedó sonando esa frase muy interesante, ingeniero. En la parte de las propiedades del concreto, ustedes dicen que hoy en día se puede hasta colorear. Explíquenos un poco de eso. Bueno, todo eso tiene mucho que ver con lo que actualmente se llama el desempeño, los concretos por comportamiento o por desempeño. Y el traje a la medida es que, pues, digamos que en el siglo pasado lo que habían eran mezclas de concreto que se adaptaban a las condiciones de obra. Hoy las cosas han cambiado y son las condiciones de obra las que demandan una cierta y determinada particularidad en el concreto. Y hay que entender que el concreto pasa por tres fases. En realidad hay una fase que es la rheología que mencionaba Carolina, o sea, todas las propiedades de concreto en estado plástico, en estado fresco. Eso demanda unas ciertas y determinadas caracterizaciones para efectos de que se pueda utilizar. Mucho de eso tiene que ver con la facilidad de manejo del concreto, con la docilidad que tenga la mezcla en el momento en que se está colocando. Otra puede ser el estado de cambio de estado plástico a estado sólido, que llamamos el fraguado. O sea, el concreto es un material que por la naturaleza del cementante genera un calor de hidratación, y en virtud de ese calor de hidratación es que ocurre una serie de transformaciones de carácter químico, físico y mecánico que lo convierten en un sólido. O sea, es como hacer quesos, ¿cierto? Yo pongo el ejemplo de los quesos porque pues es tomar un material que está en estado líquido y convertirlo o hacer que se convierta en un material sólido, en este caso con propiedades mecánicas, particularmente de resistencia a la compresión, en algunos otros casos a la flexión, e inclusive hoy por hoy ya hacemos o caracterizamos la capacidad de tracción del concreto. Para nadie es un secreto dentro de la ingeniería civil que
las edificaciones y las estructuras de concreto reforzado son precisamente un matrimonio que existe entre el acero y el concreto, en el cual el acero asume las tracciones o asumía las tracciones y el concreto las compresiones. Hoy por hoy, con todos estos cambios tecnológicos, con todo el progreso que ha tenido la industria química, la industria del concreto, la industria misma del cemento y de las adiciones, pues eso hace que se pueda conformar un material mucho más complejo que el que teníamos hace 30 años o 40 años. Hace 40 años era cemento, agua, arena y mezcle esa cosa y de pronto póngale aditivos. Hoy por hoy el concreto es un material mucho más complejo, mucho más importante, digámoslo así. Hoy por hoy hay todo el tema de desempeño y de desarrollo implica tener que hacer controles antes, durante y posterior a la colocación del mismo material para efectos de poderlo caracterizar y de poder aprovechar sus características y sus propiedades que hacen parte precisamente de ese diseño de mezcla que se debe realizar por desempeño, por comportamiento del material. Usted habla de avances tecnológicos, ingeniero, y precisamente permítame preguntarle qué rol han jugado las nuevas tecnologías como el modelado digital o los sensores en el diseño y control del concreto en estos últimos años. Bueno, digamos que la modelación siempre ha existido, sea manual o sea mediante herramientas tecnológicas que desde luego son absolutamente bienvenidas. Hoy tal vez se ha vuelto común controlar, por ejemplo, la temperatura del concreto antes de su colocación, durante su colocación e inclusive durante el proceso de fraguado. Un buen ejemplo de eso lo tenemos aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería, donde se construyó un muro de reacción en el laboratorio, un muro que, si mal no estoy, tiene como 16 metros de altura, con espesores del orden de 1 metro de longitud. El concreto, cuando se produjo, pues era un concreto masivo, con características de calor importantes, que hubo que monitorear antes, durante e inclusive después de haberse construido ese muro de reacción que hoy creo que es el muro de reacción más alto de América Latina. Sí, en lo cual pues celebro yo que la escuela lo tenga porque pues es una obra que además demandó un concreto de características especiales. Era un concreto autocompactante, de otra parte era un concreto de relativa alta resistencia, y era un concreto además considerado masivo. O sea, hubo que controlar el desarrollo térmico de la misma mezcla en sus primeras horas y en sus primeros días. Ese es un ejemplo de aplicación tecnológica y de instrumentación del mismo concreto mientras pasaba del estado plástico al estado endurecido. De manera que, pues, herramientas tecnológicas, pues hay muchas, ¿cierto?, que se pueden aprovechar y permiten, desde luego, caracterizar al material en cualquiera de sus estados y sobre todo en su comportamiento. Para poner otro ejemplo, en el caso particular del Canal de Panamá tuvimos oportunidad de participar la construcción, digamos, del tramo que se hizo para la ampliación del Canal de Panamá hace unos años, en donde se desarrollaron inclusive extensiones de metodologías que ya venían, por ejemplo, de ASTM. En ese caso particular se desarrollaron, por ejemplo, medidas de la permeabilidad de los cloruros, como el agua el canal es agua salobre, o sea, procede principalmente del lago Gatún,
pero también se mezcla con agua salada en las esclusas, bien sea del lado Pacífico o bien sea del lado Atlántico. Eso pues implica que el concreto debe tener una capacidad de tolerar la acción de posibles iones cloruro que puedan ocasionar corrosiones en el acero de refuerzo. El primer canal, un canal absolutamente masivo, con paredes cuyos espesores superaban los 3 metros, pues, y además no tenían refuerzo. Los últimos tramos del primer canal tienen algo de refuerzo, y ese refuerzo ha experimentado desde luego algo de corrosión y de deterioro durante esos 100 años que ha durado esa obra magnífica, que además se hizo con la astronómica cifra de 14 megapascales de resistencia a la compresión. Ustedes se darán cuenta que eso pues hoy yo digo que eso es lo que da el ponque de ramo a los 7 días de edad, ¿cierto? Hoy por hoy pues se utilizaban concretos de mucha más alta resistencia, con revestimientos y recubrimientos, con adiciones como humo de sílice, con mayores recubrimientos, y desde luego con espesores mucho más esbeltos, ¿no? Ya no 3 metros de ancho, sino seguramente 1 o 2 metros en la base, y del orden de unos 70 o 80 centímetros, no recuerdo, en la cresta de las esclusas. De manera que pues ese también es un ejemplo de cambios tecnológicos donde desde luego se aprende mucho. Yo llevo 45 años en esta profesión y digo que uno nunca termina de aprender. La ingeniería civil es absolutamente rica en todos sus campos, y particularmente en el de los materiales, en donde uno aprende muchas cosas, se generan nuevas normativas, nuevas metodologías de ensayo, y es algo en parte de lo que hemos incluido en el libro, eso que acabo de mencionar. Gracias, ingeniero. Historias como estas de su participación en varias obras en algunos países, pues él tiene muchas que muy seguramente están ahí incluidas. Ingeniera, ¿cómo cree que la investigación, este tipo de investigaciones, aporta a esa transferencia de conocimiento y al fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad? Bueno, pues este tipo de trabajos como este libro, pues definitivamente, y lo digo por experiencia propia, yo estudié en la universidad con la versión anterior del libro, con esta que se llamaba Tecnología del Concreto y el Mortero, y pues no solamente fue un libro de texto para estudiar en la universidad, sino que cuando yo ya me gradué y empecé mi ejercicio profesional hasta hoy, pues esa versión, hasta antes de la nueva versión, pues era mi libro de consulta. Entonces, pues ahí es donde está, la idea es que sea, como mencionábamos antes, un libro de utilidad práctica, y pues ahí es donde está obviamente la transferencia del conocimiento, pues que inicialmente el ingeniero Diego plasmó todo ese conocimiento en un libro y no se lo dejó solamente para él, y pues eso nos permitió a muchos estudiantes en su momento, digamos, nos sembró la semilla, a mí en particular, de seguir también trabajando en esos asuntos y estudiando y seguir profundizando. Entonces, lo veo como una semilla también para que nuevos estudiantes de ingeniería, como te digo, digamos, sembrar esa curiosidad por aprender más, ir también más allá. Y pues en ese intercambio entre la universidad y la sociedad, pues es que en la medida en que haya este tipo de investigaciones y los profesionales, como te digo, se inclinen hacia ese mundo de la investigación, va a haber un aporte a la sociedad desde la ingeniería, ¿no? En la medida en que se hagan estos desarrollos tecnológicos, ojalá, como decía anteriormente, habiendo ese intercambio entre la industria, la universidad, para pues finalmente aportar al país, ¿no? Con nuevo conocimiento. En la última parte del libro,
concretos y morteros hidráulicos, ustedes hablan de los concretos especiales, de los concretos de alto desempeño, de los morteros hidráulicos, el tipo, el diseño. Háblenos un poquito de eso. Bueno, digamos que el concreto en sus inicios pues era un material relativamente simple y sencillo, pero como comentamos, hemos comentado a lo largo de esta entrevista, pues el material fue cambiando, fueron involucrándose muchos nuevos materiales que mencionaba Carolina, tanto suplementarios, se llaman suplementarios porque tienen alguna capacidad pegante, el caso de las cenizas volcánicas, las escorias de alto horno, el humo de sílice, el metacaolín, todos esos son ejemplos de materiales que se desarrollaron durante tal vez los últimos 50 años, diría yo, y que se involucraron, lo propio con las fibras metálicas y sintéticas que hoy por hoy pululan y generan concretos con comportamientos dúctiles ante, por ejemplo, un sismo. Colombia no ha sido ajena a esa situación. Nosotros con Carolina nos hemos especializado en el diseño de concretos fibro reforzados que tienen comportamientos, pues como decía hace un momento, mejores ante eventos sísmicos. De manera que, resumiendo, pues lo que se abre es una gran cantidad de posibilidades para desarrollar concretos, como decía al comienzo, por desempeño y que hoy se llaman de alto desempeño también, como las altas resistencias, como los concretos autocompactantes, autonivelantes, los concretos que acabo de mencionar, fibros reforzados, muchas modalidades de tipos de concretos según su uso, según su sistema de colocación y según su especialidad o su practicidad en ciertas y determinadas obras. Ingeniera Carolina, dice el ingeniero Sánchez que en este libro se unieron como dos voluntades y dos generaciones de trabajo. ¿Cómo fue ese trabajo colaborativo? ¿Qué fortalezas integraron acá? Bueno, pues yo creo que, pues siendo así como muy concreta, las fortalezas, digamos, pues por un lado la enorme experiencia del ingeniero Diego, todo ese bagaje que él trae, que ya pues estaba en gran medida recopilado en la versión anterior del libro. Y de mi parte, digamos, ese conocimiento nuevo y más reciente adquirido en mis estudios, pues que fueron pues mucho más recientes. Entonces pues logramos como unir esas dos cosas. Nos sentábamos muchas veces como a debatir algunos asuntos, a ver cómo quedaba mejor plasmado en el libro. De pronto yo a veces me voy mucho por el lado científico y muy detallado de muchas cosas, y entonces el ingeniero me aterrizaba, no, vamos a poner esto un poco más práctico, pero también quisimos meterle un poquito más de toque científico en algunos asuntos, entonces pues fue un trabajo bastante interesante. Sí, sí. ¿De cuánto tiempo? Por ahí, yo digo que ya cuando nos sentamos por ahí 1 año y medio, ingeniero, yo creo que ya sentándonos en firme a escribir los capítulos. Sí, realmente pues el último 1 año y medio, pero yo ya llevaba muchos años, tuve mucho interés de reescribir el libro desde principios de este nuevo milenio, y ya llevaba yo adelantados algunas transformaciones de ese nuevo libro, pero sí, evidentemente Carolina tiene la razón, además de que hubo que actualizar toda la normativa vigente, no solamente la nacional sino la internacional también, para que el libro estuviera acorde con esas nuevas circunstancias y desde luego con el reglamento sismo resistente.
Dos preguntas finales, ingeniero, y además muy interesantes. ¿Qué tipo de investigaciones derivadas o complementarias se pueden dar o desarrollar a partir de este trabajo? Y si este trabajo está abierto a colaboraciones con universidades o grupos de investigación. No, pues como les digo, a raíz de que el material tiene nuevas modalidades de caracterización, hay todo un portafolio de posibilidades de investigar el material, vuelvo y repito, tanto en estado plástico como el proceso de fraguado y aún en estado endurecido. Hoy por hoy hay muchas edificaciones y muchas obras de ingeniería que están instrumentadas, ¿sí? Hoy por hoy es muy fácil instrumentar una losa de un edificio y verificar cuáles son las deflexiones que experimenta bajo carga, ¿cierto? En vivo y en directo, o sea, no, ya ni siquiera de manera virtual, sino de manera real, poder establecer el comportamiento y el desempeño de la estructura y del material, desde luego. Entonces, lo que se abre es un mundo gigantesco de posibilidades. Ahora, la propia Escuela de Ingeniería, con ese muro de reacción y con esos laboratorios modernos que tiene, pues es un ejemplo de muchas cosas que se pueden hacer hacia el futuro y que pueden aportar a todo ese aspecto que mencionaba Carolina, de que las cosas no solo, pues desde luego se investiguen desde el punto de vista de un ámbito científico, pero también se aterrice desde el punto de vista de una aplicación tecnológica de todos esos desarrollos. Vuelvo y repito, el muro de reacción de la escuela fue también un elemento, un mecanismo de aprendizaje para todos, para el ingeniero estructural, para mí como ingeniero de materiales, para los mismos, el contratista, para la concretera que desarrolló el concreto, etcétera. Ingeniera, y para rematar, ¿cómo cree que este libro va a ayudar a esas nuevas generaciones de ingenieros al fortalecimiento incluso de la práctica profesional en Colombia y en Latinoamérica? Pues yo creo que, como te decía anteriormente, ¿no? Pienso que como el libro no perdió su esencia desde el punto de vista práctico y de aplicación práctica, es un libro de consulta. Y el tema de que también la idea es que siembre esa semilla de seguir estudiando, de seguir investigando, de pronto pues entrar en otro tipo de estudios también, de especialización, de maestría, en fin, para todo esto, para el progreso de la ingeniería, de nuestra profesión. Ingeniera Carolina, muchísimas gracias. Muchas Ingeniero gracias. Sánchez, muy amables por habernos acompañado. A ustedes, pues los invitamos a que consulten concretos y morteros hidráulicos, y a quienes nos siguen, nos vemos en una próxima oportunidad en Nodo Científico. Muchas gracias.